Hans. Gracias, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar, bueno, dos temas. El primero tiene que ver con pensionados, tanto del ISSSTE como del IMSS. En cuestión del ISSSTE, usted ha de tener conocimiento que se ha estado protestando por parte de muchos de ellos por así lo señalan ellos, le quiero poner el contexto para la pregunta, injusta decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, ya que la unidad de medida de actualización es la que estaría definiendo el tema de las jubilaciones en lugar del salario mínimo con lo que ellos estuvieron cotizando. Ellos exigen pensiones dignas y pues esto definitivamente consideran un robo a pues sus retiros. Ese sería el tema de pensionados. También y del tema del IMSS, preguntarle qué postura tiene usted a propósito, como dice y ha mencionado permanentemente aquí, el tema de la desigualdad hacia el pueblo, hacia la gente, ha sido sobre las últimas décadas, y esto es parte, por supuesto, de las consecuencias. ¿Qué postura tiene? Y también esto ya también se ha planteado aquí a usted, presidente, en esta conferencia mañanera. Hay más de 90,000 jubilados del IMSS que no han podido recibir los beneficios de la cesantía y de la vejez por otra jurisprudencia. Ellos lo que piden es que les regresen sus ahorros y que han buscado diversas vías. Igualmente aquí revisé esa conferencia, hubo otro compañero reportero que lo había planteado y se le había turnado el director del IMSS, sin embargo no quedó en nada, así como médicos y enfermeras del IMSS también. En el gobierno de Calderón se les retiró la jubilación dinámica. Ellos, por supuesto, rechazan este tema de las AFORES, que también ha usted mencionando permanentemente aquí. Presidente, en todo este contexto de los jubilados, tanto del IMSS como del ISSSTE, en estos temas concretos que le estoy comentando, y todavía más en las resoluciones o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, en un país donde mientras cada ministro, al retirarse, de acuerdo con datos del 2016, que al parecer no han cambiado, las pensiones mensuales de un ministro son más de 200,000 pesos libres. Tienen apoyo de alimentación, seguro de gastos médicos, apoyo de 5 trabajadores pagados por la Suprema Corte. Y cuando un ministro fallece, esposo o esposa, recibirían una pensión de por vida equivalente al 50% de un sueldo de un ministro activo. Le pongo estos datos porque esto es precisamente, y los propios ministros han reconocido esta grave desigualdad. El problema es que no se ha hecho nada al respecto, presidente. Este tema se lo pongo en la mesa de estos casos y ahorita le pondría un segundo tema. Gracias. Pues es lo que le contesté al compañero de Radio Educación. Estoy consciente de esta injusticia y vamos a enfrentar el problema. No haría falta decirlo, pero no está de más recordar de que todo esto se decidió en los gobiernos anteriores y necesitamos revertir muchas de estas decisiones. Y lo tenemos que ir haciendo poco a poco, porque es mucho lo que hicieron en contra del pueblo y de los trabajadores, y en especial o en específico o en concreto de los trabajadores al servicio del Estado. Esto que estás mencionando, o sea, pensiones de 200,000 pesos mensuales para servidores públicos del más alto nivel y pensiones equivalentes a 1 a 2 salarios mínimos para el resto de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, todo esto lo tenemos que atender. Va a necesitar
de inversión, va a necesitar de destinar dinero del presupuesto. Y digo inversión, no gasto. Por eso estoy esperando a que tengamos condiciones. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que administrar bien y que haya justicia, que le toque a una familia indígena, una familia campesina, a una familia de obreros, que le llegue también a los trabajadores al servicio del Estado, una familia de un policía, de un soldado, de un marino, de un maestro, de un oficinista, que le llegue también el apoyo a un pequeño, a un mediano comerciante, pequeño, mediano empresario, a todos, y que se le dé más al que tiene menos. Pero hacerlo también sin endeudar al país, porque podríamos tener más dinero, pero con deuda, o podríamos tener más dinero para distribuir si aumentamos el precio de las gasolinas o del diésel, o si aumentamos los impuestos. Entonces tenemos que ir buscando lo que no afecte y poco a poco mejorando. Y se va avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Y estoy optimista y sé que vamos a entregar, cuando terminemos, buenos resultados, que vamos a lograr una sociedad mejor, más igualitaria, más justa. En este sentido, presidente, de revertir estas injusticias que le he planteado en este momento, ¿hay planes concretos? Sí, lo tengo contemplado, nada más que no puedo todavía, no podemos todavía. El revertir las UMAS y todo esto. Sí, revertir las UMAS o buscar un mecanismo de compensación, independientemente del procedimiento, que el resultado sea garantizar pensiones justas a los trabajadores. Y en el tema de los reclamos del IMSS, ¿pudiera dar respuesta a Zoé Robledo si es que eso tiene algo? Que Zoé les informe de cómo está. Yo estoy pensando en lo general, en lo de las UMAS, o sea, cómo resolverlo, cómo mejorar a los trabajadores. Ese es mi trabajo. Nada más que estamos esperando que ya pase, termine este vendaval que originó la pandemia, aunque ya venía mal la economía, no hay que echarle la culpa de la crisis económica solo a la pandemia. Ya era evidente el fracaso del modelo neoliberal y se presenta la pandemia y se precipitó la crisis, que a nosotros lo que nos ayudó en lo económico es que ya habíamos iniciado a dejar de lado
la política neoliberal. Incluso las recetas neoliberales que se utilizan para enfrentar crisis ya no las aplicamos nosotros, y eso nos ayudó. Y en los países donde utilizaron esas mismas recetas, económicamente les está yendo mal. Porque ya eso no funciona. Ya el modelo neoliberal fracasó. Y nosotros ya estamos aplicando un modelo nuevo. Es economía moral. Y nos da resultado. Nos está dando resultado. Pero nada más aclaro eso de que no todo es culpa de la pandemia, no. Ya venía mal la economía mundial, ya mostrando su ineficiencia, y se precipitó todo con la pandemia. Entonces vamos a salir, estamos saliendo, y ya con el nuevo modelo económico vamos a tener más posibilidades de enfrentar problemas. El nuevo modelo económico nuestro tiene como premisa fundamental el hacer una administración honesta. Eso puede ser que para los tecnócratas no represente nada, pero para nosotros es mucho, porque, repito, el principal problema de México era la corrupción. No hay país que aguante una corrupción como la que imperaba en el país, en México. No, incluso ningún modelo económico aguanta la corrupción que existía. Entonces, la nueva economía, la economía moral, significa no permitir la corrupción. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que rinde más el presupuesto, de que ya no se va el dinero del presupuesto por el caño de la corrupción. Entonces, eso nos está dando resultados. Lo otro, que en vez de subsidiar al que tiene, porque eso es la política neoliberal, apoyar al de arriba, se apoya al de abajo. Es no solo lo mejor en lo económico, en lo social, es lo mejor en lo humano. ¿Por qué digo que es lo mejor también en lo social? Bueno, porque si tenemos una sociedad mejor, va a haber menos inseguridad, menos violencia. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia, y eso nos conviene a todos. Entonces, sí vamos a ir poco a poco resolviendo estos problemas. En el segundo tema,